Yo soy Ripsa, hija de Allá, y aunque los años han cubierto mi rostro de arrugas y mi nombre apenas se susurrado en las aldeas, yo sé que Dios no ha olvidado ni un solo de mis días ni una sola de mis lágrimas. Nací en una aldea sencilla cuando Saúl, el alto y elegido, fue ungido rey de Israel. Recuerdo los días de mi niñez como recuerdos envueltos en polvo, las calles estrechas, las mujeres cargando cántaros, las voces de los ancianos narrando las hazañas de Dios. El Dios que partió las aguas, el Dios que alimentó en el desierto, el Dios que habló desde Sinaí. Crecí en una casa modesta, hija de una mujer fuerte y silenciosa. Mi madre, allá, me enseñó desde pequeña las costumbres de nuestras mujeres, a hilar, a cuidar el hogar, a servir, a callar. La sabiduría de una mujer no está en su lengua, me decía ella, sino en su silencio. Y así viví, observando, aprendiendo a ser invisible. Pero aún cuando nos enseñaban a callar, las niñas crecíamos con sueños secretos. Soñaba a veces con un hombre que me amara, con hijos corriendo en un campo, con risas y cosechas. Nunca soñé con un palacio, pero un día fui llevada allí, a la casa del rey Saúl. No como esposa, sino como concubina. No era amor, era política, era destino. Me entregaron como si fuera un paquete, una pieza en un juego mayor. Y en esa vida de mármol y murallas conocí la soledad más honda. Veía al rey Saúl, grande, imponente, temido, pero al mismo tiempo un hombre quebrado, cada día más atormentado, cada día más lejano del Dios que lo había levantado. Saúl, el rey que empezó con humildad, terminó devorado por su propio miedo, por su orgullo, por su desobediencia. En medio de ese palacio frío, mi corazón encontró dos pequeños refugios, mis hijos, dos varones, mis niños, mi carne, mi sangre. Los sostuve en brazos, los amamanté, les canté las canciones antiguas que mi madre me había cantado. Ellos eran mi vida, el único rincón del mundo donde podía ser simplemente rispa. No concubina, no pieza, no silencio. Pero cuando Saúl cayó, cuando su reinado se derrumbó y David subió al trono, nuestras vidas cambiaron para siempre. Al principio creí que todo terminaría ahí, que podríamos escondernos, sobrevivir. Pero entonces vino la sequía, un año, dos, tres, la tierra agrietada, los campos estériles, las bestias cada vez más delgadas. David buscó a Dios y Dios habló. Había una deuda de sangre, un pecado no resuelto. Saúl había intentado exterminar a los gabaonitas y ahora ellos pedían justicia. Ellos pidieron 7 varones de la casa de Saúl, y entre esos 7 estaban mis 2 hijos. Me los arrebataron. Yo grité, me rasgué las vestiduras, me tiré al suelo, pero nadie escuchó, nadie defendió, nadie miró la madre que quedaba atrás. Ellos fueron colgados, expuestos a un monte, a la vista de todos. No los enterraron, y eso para nosotros, para el pueblo de Israel, era una vergüenza atroz, porque entre nosotros los hijos de Israel, colgar a alguien en un madero no era una simple ejecución, era declarar a esa persona maldita por Dios. Lo había escuchado desde niña. Maldito por Dios el colgado en un madero, decía la ley. Era exponer el cuerpo a la vergüenza pública, dejarlo como señal, como advertencia, como escarnio. Y más aún, no permitirle sepultar era lo más bajo, lo más humillante, lo más doloroso. No bajar sus cuerpos al anochecer, como mandaba la ley, significaba profanar la tierra, cargarla de maldición. El pueblo lo sabía, todos lo sabían, y aún así ahí estaban colgados, los hijos del rey Saúl. ¿Y por qué? ¿Porque Dios había permitido este destino? Porque los pecados de Saúl, mi rey, mi señor, no murieron con él. Las decisiones que tomó, los errores que cometió, su desobediencia, su celo, su orgullo, no solo le destruyeron a él, destruyeron su casa, su descendencia, su nombre. Saúl fue ungido por Dios, fue puesto como el primer rey de Israel, fue levantado en honor, pero el mismo Saúl que fue elegido fue también el Saúl que cayó. Perseguía a David, desobedecía las instrucciones del Señor, rompió pactos sagrados, llenó de sangre inocentes la tierra, y ahora generaciones después, ahí estábamos, yo, la concubina, ellos, los hijos inocentes y los cuerpos colgados, malditos, expuestos como símbolo de un linaje quebrado. Cuando me arrodillaba bajo esos cuerpos lo entendía. Mi dolor no era solo personal, era un dolor que venía del mal gobierno, de un legado roto, de una historia de desobediencia que nos arrastraba a todos.
y aún así sabía algo más grande, que Dios no se desentendía, que aunque las consecuencias de los hombres caían sobre inocentes, Dios sigue siendo justo, que aunque Saúl había fallado, aunque Israel había fallado, aunque David mismo actuara a veces con dureza, el Altísimo miraba mi corazón, y en ese clamor y en ese grito silencioso, yo sabía que no solo pedía justicia para mis hijos, pedía restauración para un pueblo. Pedía que Dios mostrara que su misericordia es más grande que nuestras derrotas. Día tras día, noche tras noche, pasaron los días de cosecha, pasaron los días de calor, pasaron las primeras lluvias, pasaron los fríos nocturnos, los hombres pasaban a lo lejos, las mujeres me miraban de reojo. Algunos se compadecían, otros murmuraban. ¿Por qué se queda allí? ¿No entiende que ya está terminada? ¿No sabe que Dios no ha respondido? Pero yo me quedé porque sabía que Dios veía, porque sabía que el clamor de una madre no es ignorado por el cielo, porque aunque los hombres crean que Dios es lento, Dios nunca es indiferente. Estuve allí 3 meses durmiendo en el polvo, 3 meses alimentándome apenas soportaba las miradas humillantes, los susurros, las incomodidades de un pueblo que prefería olvidar, 3 meses pidiendo lo justo. No era corona, no era honor, solo un entierro digno para mis hijos, porque eso es lo que pedía mi corazón, pero también lo que exigía la ley, lo que marcaba nuestras costumbres, lo que el pueblo de Dios entendía como sagrado, que los muertos sean devueltos a la tierra con dignidad. Y entonces, después de 3 meses, cuando todos pensaban que mi lucha era inútil, Dios tocó el corazón del rey David. El rey se enteró de lo que hacía aquella madre. El hombre que había ordenado colgarlos ahora se conmovió. Ordenó recoger los huesos de Saúl, de Jonathan, de mis hijos, de los otros hijos colgados. Mandó darle sepultura santa. Y después de eso, la lluvia cayó. No fue en mi tiempo, no fue a mi manera, no fue cuando yo clamé la primera noche. Fue después, porque Dios tiene un propósito más grande. Él quería darse a conocer a través de mi dolor. Él quería que el pueblo mirara y entendiera que el clamor mueve los cielos, que aunque la respuesta no sea inmediata, el corazón quebrantado no es ignorado por el Altísimo. Y si has llegado hasta aquí, quiero que escuches esta enseñanza final, porque la historia de Rispa no es solo un relato antiguo, no es solo el drama de una madre rota en los días de Saúl y David, es una ventana hacia el corazón de Dios. Rispa nos enseña algo que corre por esta escritura, que el clamor humano no es despreciado por el cielo. El salmista lo dijo una y otra vez. Clama al Señor y Él me oyó. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, aunque tarde ciertamente vendrá. Cuando Rispa se mostró bajo esos cuerpos parecía sola, parecía invisible. El pueblo la miraba y pensaba que estaba loca, que estaba aferrada a algo muerto, que estaba clamando a un Dios que no respondía. Pero lo que nadie entendía es que Dios nunca desprecia a los que esperan en Él. Rispa permaneció meses ahí bajo el sol, bajo el frío, porque entendía algo que muchos no ven, que el dolor humano ofrecido delante de Dios no es estéril. En la Biblia, sepultar a los muertos no era un simple acto cultural, era rendir honor a la vida, era reclamar que el hombre es imagen de Dios, era reconocer que incluso los caídos bajo maldición merecen ser devueltos a la tierra con dignidad. Rispa sabía que estaba pidiendo lo justo, pero lo justo no llegó pronto, porque así es Dios. Él escucha pero responde en su tiempo, para su gloria. Cuando David finalmente actuó, cuando ordenó recoger los huesos, no fue porque Rispa gritó más fuerte ese día, fue porque Dios desde lo alto quiso glorificarse, quiso mostrar que Él ve y que Él mueve corazones, que Él repara las grietas que los hombres no pueden reparar. Esta historia es para ti, que has esperado tanto tiempo una respuesta, para ti que llevas años clamando, que piensas que tus oraciones se han perdido en el viento, que nadie te ve, que todos te han olvidado. Quiero decirte, Dios te ve, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque el pueblo te señale, aunque tus fuerzas flaqueen. El clamor mueve montañas, el clamor derriba barreras, el clamor puede cambiar el corazón de un rey. La Biblia está llena de hombres y mujeres que esperaron mucho tiempo. Ana, que clamó por un hijo, José, que se esperó años en prisión injustamente, Moisés, que vagó 40 años en el desierto. Ninguno fue ignorado, ninguno fue despreciado. Cada lágrima fue contada, cada oración fue guardada, y en el tiempo exacto Dios respondió. No te engañes pensando que Dios te ha olvidado porque no responde hoy. Su tiempo es perfecto, su gloria es mayor que tu comprensión.
A veces Dios usa el silencio para levantar algo más grande. A veces Dios permite el dolor para mostrar un poder que no habrías conocido de otra manera. Rispa no era una profetisa, no era un líder, no era una guerrera, era una madre, pero su fe, su perseverancia, su clamor silencioso cambiaron la historia. Ella fue parte del plan de Dios, fue un instrumento para mover un rey, para limpiar una tierra, para traer restauración. Hoy tú puedes ser como Rispa, puede que nadie te conozca, que nadie te nombre, que nadie celebre tus batallas, pero el cielo sabe tu nombre. Dios escucha tus suspiros. Quédate firme, levanta las manos, mira al cielo, porque aunque tarde, ciertamente vendrá. Dios es Dios, Él no olvida, Él no desprecia, Él no falla. Y cuando llegue el día, cuando llegue la respuesta, cuando llegue la lluvia, entenderás que cada lágrima, cada noche de espera, cada humillación, cada palabra no dicha fue guardada en el corazón de tu Padre Celestial. Y entonces, como Rispa, sabrás que el clamor mueve el cielo, que el clamor toca reyes, que el clamor trae vida donde todo parecía muerto. Quédate firme, tu Dios ya viene en camino.